Antes de pasar a ver la implementación software, vamos a hablar un poco de los servidores, la implementación hardware, donde se han alojado las plataformas tanto en la Universidad de Granada como en OpenSUSE. Aquí la cita sería que el software se va volviendo más lento de forma más rápida de lo que se va haciendo el hardware más rápido. Esto es lo que se conoce como ley de Wirth, que la anunció, bueno, entre otros Niklas Wirth, que es el diseñador de varios lenguajes de programación, incluyendo el Pascal. Es decir, el hardware va cada vez más deprisa, pero cuando tenemos hardware más rápido, siempre creamos un software que lo vuelve lento. Por supuesto no es lo que hemos intentado en nuestro caso, ¿no? Algo en lo que hemos hecho mucho hincapié siempre es que la plataforma vaya lo más rápido posible. De hecho, ahora cuando veáis cómo está implementado en software, daréis una idea de por qué. Bueno, lo que tenéis en esta figura son todos los servidores anteriores al actual dentro de la Universidad de Granada. El primer servidor, no aparece ninguna figura, era un servidor compartido con otras páginas web del departamento entre 1999 y 2003. Los 3 ordenadores que veis ahí corresponden a los distintos proyectos de innovación docente, en los cuales se compraron estos servidores con las cantidades que aportaron esos proyectos. El primero que tenéis a la izquierda sería el segundo servidor entre 2004 y 2006, pues para que hagáis una idea de cómo va cambiando la tecnología. Bueno, tenía un procesador Pentium 4, una memoria RAM de 2 GB y 2 discos duros de 160 GB. El tercer servidor, con el segundo proyecto de innovación docente entre 2007 y 2008, ya tenía un procesador con 2 núcleos, un Core 2 Duo, una RAM de 4 GB, que ahora puede ser lo mínimo que tendría un portátil de gama baja, incluso ya es pequeño, 2 discos duros de 500 GB. Como veis, las distribuciones de Linux que utilizábamos en esos servidores eran Fedora. El cuarto servidor entre 2009 y 2010 ya llevaba 4 núcleos, Core 2 Quad, 4 GB de RAM, 146 GB de disco duro rápido para la base de datos y 1 TB de disco más lento, más estándar para los datos de archivos, por ejemplo, que van subiendo los profesores. El quinto servidor fue el primero en rackable, un servidor HP de 2U, digamos 2 unidades de altura, para los que conozcáis esta tecnología, en que se utilizó en el Centro de Enseñanzas Virtuales entre 2011 y 2016. Este servidor tenía 2 procesadores Xeon de 4 núcleos, ya tenía una RAM de 24 GB, ya sí podemos decir que era una memoria más seria, más una cantidad de servidor en esos años, era bastante grande. 4 discos duros rápidos para la base de datos, pequeños pero rápidos. 4 discos duros más grandes y más lentos para el resto de archivos. Los discos duros, los 8 discos duros los podéis ver ahí delante. Son discos duros que se pueden cambiar en caliente. De hecho, hubo una ocasión que un disco duro se estropeó y lo cambiamos con todo el sistema sin necesidad de pararlo. Él solo se rehace, el RAID permite que toda la configuración de forma automática se vuelva a copiar y no hay necesidad de parar el servidor. El servidor actual es parecido a ese servidor que estaba en el centro de enseñanzas virtuales, pero con características algo mejores. Es un HP ProLiant DL160 de 9ª generación con 2 procesadores Xeon con 6 núcleos, es decir, tiene en total 12 núcleos y por tanto es capaz de ejecutar 24 hebras. ¿Dónde se ejecutan esas hebras? ¿O por qué hay necesidad de ejecutar esas hebras? Pues por ejemplo por el MySQL. El gestor de las bases de datos necesita ir haciendo acceso y consulta y búsqueda en la base de datos simultáneas cuando hay mucho uso y viene muy bien que haya muchos núcleos disponibles. Una memoria RAM de 32 GB en la configuración mínima que permite este servidor. Por supuesto se podría ampliar a muchísima más memoria, iría todo mucho mejor con mucha más memoria, pero es una cuestión de económica, ¿no? Este servidor creo que salió por el orden entre 5 y 6.000 euros el coste que tuvo.
y este fue financiado por el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores una vez que el Centro de Enseñanzas Virtuales ya dejó de dar soporte a la plataforma. Como veis, en cuanto a los discos duros, hay 4 discos duros de 146 GB de 15.000 revoluciones, discos rápidos puestos en RAID 1+0. Esto permite un tamaño de 292 GB. El sistema operativo aquí se pasó de Fedora a CentOS. Bueno, teníamos ya CentOS en el servidor del Centro de Enseñanzas Virtuales, y la base de datos MySQL o MariaDB. En cuanto al almacenamiento más masivo, que no hay necesidad de que sea tan rápido, porque por ejemplo son descargas de ficheros donde la red es el cuello de botella y no tanto el disco duro. 4 discos duros de 1 TB que, configurado en RAID 5, permite tener un espacio de almacenamiento de 3 TB para todos los ficheros web, que serían almacenados, para los que sepáis Linux, en el directorio ///3w, donde bueno, pues se almacena todo lo que tiene que ver con la web. En cuanto a OpenSWAP, el servidor en este caso no es propio, sino que es un servidor dedicado, alquilado al proveedor Hetzner, que está en Alemania, está al norte de Nuremberg. Lo que se ve en la fotografía es donde está en medio del campo el data center. Y en este caso, bueno, pues es un servidor dedicado que tenía un coste de 149 euros de configuración inicial y luego un coste desde 2012, cuando empezamos, un coste de 49 euros al mes. Aparte del coste del servidor dedicado, también pagamos los dominios openswap.org, openswap.com y openswap.net, que tenían un pago inicial de 29 euros y luego cada año tiene un coste de 7,90 euros cada uno de los 3 dominios. Y aparte hay que pagar el certificado SSL para que funcione el HTTPS, para tener una configuración segura, que en este caso también lo hacemos a través de Hetzner y tiene un coste de 34 euros al año. Se han utilizado 2 servidores. Entre 2012 y 2014 se utilizó un servidor EX4 y a partir de 2014 un EX40. El primero tenía un procesador i7 2600 quad-core y el segundo un i7 4770, algo más moderno. El primero tenía una RAM de 16 GB y el actual una RAM de 32 GB. El primero tenía 2 discos duros de 3 TB, el actual 2 discos duros de 2 TB. El ancho de banda garantizado del primero era 100 megabits por segundo y en el segundo de 200 megabits por segundo. El espacio de backup en ambos casos es de 100 GB. Y el tráfico permitido al mes de bajada, de subida es ilimitado y de bajada es de 10 terabytes en el primer caso y actualmente de 20 terabytes. Si te pasaras de 20 terabytes, que está bastante lejos de donde llegamos nosotros, pues simplemente te reducirían la velocidad a 10 megabits por segundo en lugar de 200 megabits por segundo. El sistema operativo anterior era CentOS 5.7 y la distribución actual es CentOS 6.5. La verdad es que ya deberíamos ir cambiando a un servidor nuevo. Lo que ocurre es que la política de precio ha cambiado y ahora mismo pues nos conviene más seguir con esta configuración, que de momento va rapidísimo para lo que necesitamos. Hablaremos ahora de software libre. La cita es un fragmento de una canción de Madonna, de Frozen, que dice así: estás congelado cuando tu corazón no está abierto. Bueno, nuestra idea siempre ha sido el software libre y estar abierto. ¿Cuándo se liberó? Pues la verdad es que nuestra idea era liberarlo desde el principio, pero siempre al principio te da un poco de vergüenza abrir tu software cuando lo tienes muy conectado a la institución antes de hacerlo más internacional, antes de desligarlo en las bases de datos y en la edición de la institución. Incluso hay, no sé, contraseñas, ciertas cuestiones que no se pueden liberar y que hay que hacer ciertos cambios en el software antes de permitirte el poder hacerlo. Entonces, a pesar de que el director de la oficina de software libre llevaba años diciéndonos liberarlo, pues
Hasta que no vimos que estaba en un estado mínimo de madurez, no lo hicimos. Quizá teníamos que haberlo hecho antes, pero fue difícil. Así que se liberó el 21 de enero de 2010, fue cuando apareció la noticia en la página web de la Oficina del Software Libre. ¿Cuáles fueron los pasos para liberar la parte de Swat Core, el núcleo, la parte principal del código? Pues lo primero sería que todos los nombres, comentarios, etcétera, en el código, es decir, nombres de funciones, nombres de variables, todo, pasarlo a inglés. No es necesario esto para liberarlo, pero quisimos hacerlo. Luego hacer, como decía, el código independiente de la Universidad de Granada. Luego la traducción a varios idiomas. Es decir, no tanto la traducción como el desligar los ficheros donde están las traducciones de el código, porque si no se hace muy difícil para un traductor tocar el código sin estropear nada, ¿no? Es mucho mejor que las traducciones estén en ficheros aparte. Añadir, esto es quizá el paso más sencillo, añadir las cabeceras, elegir una licencia y añadir las cabeceras a todos los ficheros. En este caso la licencia que elegimos fue la Fero GPL. La Fero GPL tiene una diferencia con la GPL normal, y es que dice que si alguien se instala en su servidor local este software y hace mejoras, esas mejoras debe liberarlas también. El quinto paso sería publicar el código fuente, algo obvio. Para que sea software libre tiene que estar abierto. En este caso el software se puede encontrar en esa dirección dentro de OpenSWAT. Publicar el procedimiento de instalación. Esto no es necesario para que sea software libre, pero sí es conveniente. Decía antes que el procedimiento de instalación no es sencillo, se requieren ciertos conocimientos y seguir los pasos detallados que aparecen en ese enlace, pero bueno, al menos está ahí detallado. Luego es conveniente usar un sistema de control de versiones, que en nuestro caso usamos Git. Tenemos todo el software subido a GitHub en esa dirección, y es deseable tener una instalación automática que, bueno, actualmente, como digo, no está hecha, al menos al 100%. ¿Por qué desarrollamos software libre? Pues voy a enumerar una serie de características o de respuestas de por qué a nosotros nos gusta o nos interesa liberar el software. Bueno, la foto corresponde al cuarto hackathon de proyectos de software libre de la Universidad de Granada en 2012, en el sótano de mi casa. Pues ahí están 7 estudiantes y el puesto que falta, que soy yo. Estábamos 8 personas colaborando en el desarrollo. La verdad es que esto fue una de las experiencias mejores que he tenido dentro del desarrollo de SWAT. Ver estudiantes, algunos de ellos estaban trabajando en su trabajo fin de grado, pero otros simplemente estaban colaborando por amor al arte. Entonces, uno de los motivos es que facilita el desarrollo colaborativo. El segundo motivo es que anima a programar mejor. Hay una frase típica que en este caso la estaba exponiendo Psychobyte en una charla sobre software libre, que es "Show me the code", enséñame el código. En el sentido de que, bueno, si tú vas a enseñar a alguien tu código, lo normal es que te preocupes por hacer un código de una mínima calidad. De hecho, es lo que queríamos decir en este caso, ¿no? Que mejora la calidad del código, ¿no? Hay, pues, entre otras cosas, pues porque muchos ojos ven más que 2, ¿no? O que 4 en mi caso. Esto corresponde a otro hackathon. Esto fue un hackathon de SWATroid y SWAT en 2013, y ahí de nuevo pues tenemos a una chica que estaba haciendo su trabajo fin de grado, y las otras 2 personas son colaboradores. Claro, no solo se trata de que tú te animes a programar mejor, sino de que otros vean los errores y te hagan propuestas de mejora. Y por supuesto las cuestiones ya más filosóficas. Software libre porque proporciona libertad y seguridad a los usuarios. De hecho, en esta foto aparezco yo junto con, bueno, digamos el líder del movimiento de software libre, que como sabéis es Richard Stallman. Y entramos ya en cuestiones más de detalle de la implementación software. Lo primero que vamos a hablar es, bueno, esto no sería necesario quizá para usuarios más avanzados hablar de qué es el HTML, pero como pretendo que esta charla sea comprensible por un número grande de personas, pues prefiero introducir en qué consiste el lenguaje HTML.
La cita dice que si crees que las matemáticas son difíciles, son duras, prueba con el diseño web. Y tiene que ver con que el diseño web, el HTML, comenzó como algo bastante sencillo, pero que se ha ido complicando con el tiempo. Y bueno, actualmente puede no ser tan sencillo como parece en un principio. ¿Qué es el HTML? Pues son las siglas de Hypertext Markup Language o lenguaje de markup de hipertexto. Fue diseñado, comenzó su desarrollo en 1990 y es un lenguaje estándar para los documentos que se muestran en cualquier navegador web. Es decir, la estructura semántica de cualquier documento que vemos en una página web está hecha en HTML, y el lenguaje pues básicamente utiliza lo que se conoce como etiquetas, y esas etiquetas tienen atributos, y ahí tenéis un ejemplo. La etiqueta en este caso es anchor, sería la letra A, y como veis aparece una etiqueta inicial y una etiqueta de cierre. Todo lo que está en los puntos suspensivos entre angulito o menor A, cierra angulito o mayor, y menor barra A mayor, todo lo que hay en medio donde están los puntos suspensivos sería un ancla o sería un enlace, un hiperenlace. Entonces en este caso la etiqueta puede tener varios atributos, y aquí aparece uno solo, que sería el atributo href, que se refiere a la dirección o URL a donde apunta el enlace. Es decir, aquí en los puntos suspensivos se podría poner, por ejemplo, visite OpenSWAT, y cuando esto se muestra o el navegador recibe este texto y lo tiene que mostrar en la pantalla, pues aparecerá visite OpenSWAT como un enlace subrayado en color azul probablemente, y el usuario podrá clicar en él e ir hacia la página https://openswat.org. El HTML actualmente, bueno, desde hace ya bastantes años, no está solo, sino que se combina junto con CSS, que gestiona la apariencia, el diseño, cómo se ve, por ejemplo, ese enlace, y JavaScript, que gestiona el comportamiento dinámico de la página. Entonces, cualquier navegador web, pues, por ejemplo, Safari, o por ejemplo Mozilla Firefox, o Google Chrome, lo que hace es recibir un documento HTML de un servidor web, en este caso nuestro servidor web dentro de la OGR, nuestro servidor web en Alemania, en openswat.org, recibe ese documento y muestra en la pantalla el documento como página web multimedia. Es decir, interpreta todo ese texto. Los documentos HTML son ficheros de texto, es decir, se pueden editar con cualquier editor normal, y interpreta junto con CSS y JavaScript ese contenido y lo muestra en el navegador. Aquí tenéis un ejemplo de una página mínima, una página sencilla, que tiene una etiqueta HTML y barra HTML que engloba todo el documento. Luego dentro de ese HTML barra HTML habría una etiqueta head barra head y una etiqueta body barra body. Head sería cuestiones como los scripts que utiliza dentro para formatear el contenido, por ejemplo en JavaScript, esa página, o el título, por ejemplo, de la página que se muestra en la parte de arriba del navegador, ¿no? Hay mucha más información, pero aquí se ha simplificado mucho. Hay otra etiqueta, por ejemplo, link rel igual a style sheet, href, toda esa cadena que tenéis ahí, https openswat//swat/21955.5.css, que se refiere a la hoja de estilo CSS, que ahora veremos qué es, que contiene todas las reglas de presentación en la pantalla, y luego dónde está la dirección de un fichero que contiene la mayor parte del código JavaScript que utiliza la web. Como veis, tanto en el fichero CSS como en el fichero JS se utiliza una versión. Esto es para evitar la caché del navegador, porque si hacemos cambio en ese fichero y le llamamos del mismo nombre, por ejemplo swat.css o swat.js a secas, hay un problema, y es que hasta que el usuario no refresque la pantalla o el navegador decida volver a capturar esos ficheros, se trabaja con ficheros que tiene ya el cliente, el navegador, en la caché, y
hace que no se actualice las últimas propiedades, los últimos cambios que hemos hecho en el fichero. Por eso vimos que una solución interesante es, cada vez que hacemos un cambio en esos ficheros, ponerle el número de versión de manera que tenga un nombre diferente y obligue al navegador a cargarlo. Dentro del body barra body veréis que, por ejemplo, se hace, hay un atributo que es onload igual a init. Esto tiene que ver con JavaScript. Se está diciendo que cuando se cargue la página se llame a la función init de JavaScript, que hace una serie de inicializaciones. Luego, lo que aparece en color azul abajo, HTML depending on action, sería todo el HTML, puede ser incluso varios megabytes de HTML, que tienen que ver ya o son distintos en función de la acción que esté pulsando el usuario. Luego veremos el caso concreto del timeline y veremos algunos trozos de HTML para representar alguna información de ese timeline. Digamos que aquí estaría todo el meollo, toda la parte básica de la página. Veamos un ejemplo. Cuando hablamos del timeline, lo primero que aparece al pulsar en la opción timeline sería un formulario para escribir un nuevo mensaje, un nuevo post. Veis que cuando se pulsa dentro de New Post con el ratón, o si estamos en el móvil, pulsamos con el dedo dentro de New Post, esa caja de texto se expande y aparece un icono de un clip que permitiría añadir información multimedia, por ejemplo un vídeo o una imagen, y luego aparece el botón verde Post, o sea, publicar, postear o publicar. Bueno, entonces el código HTML para pintar ese trocito de formulario, para pintar esta parte de la pantalla desde donde está mi nombre, Antonio Cañas, hasta donde está el botón Post, sería esta etiqueta form que aparece ahí. Form viene de formulario y sería form utiliza el método post, se puede utilizar el método post o get, que lo veremos más adelante, y la acción en este caso sería a dónde vamos a llamar, es decir, qué página dentro del navegador se va a invocar cuando el usuario envíe este formulario. Y luego aparecen una serie de parámetros que serían esas líneas input, input, input que veis ahí. Son una serie de parámetros que se envían para que se sepa qué acción concreta se quiere realizar, quién, y algunos otros parámetros, en este caso la sesión y a quién nos referimos a la hora de coger el timeline. Luego aparece el text area, que sería esa parte que está recuadrada en rojo, donde está el texto new post, que es donde podemos escribir el texto. Entonces, la etiqueta en este caso sería text area barra text area. El nombre que se le da es txt, el número de filas que aparece en principio sería 1, como veis aquí hay una sola fila que luego se expande a 5 filas. La longitud máxima serían 1000 caracteres. Twitter tiene unos pocos cientos de caracteres, pues nosotros pusimos aquí un límite de 1000 caracteres. Placeholder se refiere ese atributo al texto que aparece indicando un poco de ayuda sobre qué se puede hacer ahí, que es escribir un nuevo post. Class se refiere al CSS, es decir, al aspecto que va a tener, cómo se va a pintar, qué ancho va a tener, qué colores, etcétera. Y en este caso aparecen dos clases, que sería TML, que viene timeline, TML com text area, com de comentario, TML right width, que sería ancho de la parte derecha. Luego veremos exactamente en qué consisten esos códigos CSS. Y luego aparece otro atributo que es onFocus, igual a la función span text area con 3 parámetros. Esto es JavaScript, es decir, cuando el usuario ponga el ratón encima, en el momento que clique ahí, se llamará esa función que lo que va a hacer es, por un lado, expandir de una fila a 5 filas y por otro lado mostrar el botón de postear y el icono del clip que están ocultos en principio. Es decir, aquí solamente aparece esa ventanita de una línea y aquí ya aparece la ventana de 5 líneas, la ayuda sobre cómo escribir fórmulas en látex, el icono del clip y el botón para postear. Todo eso lo hace la función span text area.
que está definida en el fichero JavaScript que hemos visto antes. Voy para atrás, en el fichero JavaScript SWAT21.92.js. Y luego aparece una etiqueta div, que sería algo así como decir una especie de marco o una especie de contenedor, que correspondería a todo lo que hay debajo del text area. Es decir, repito, el texto de ayuda, el icono del clip y el botón del post. Dentro de ese div veis que hay un atributo que se llama style igual a display none. Esto significa que en principio cuando se carga la página no se pinta nada en la pantalla. Es decir, esa parte, esos botones están ocultos. Y luego será la función expand text area la que los desoculte en el momento que pulsemos sobre el text area. Y dentro de ese código, pues aparte de otras cosas, que sería lo que está en punto suspensivo, aparece el botón verde de post que se hace con la etiqueta button / button. Button type igual a submit significa un botón que cuando pulse el formulario con sus parámetros se envía. Los parámetros en este caso, insisto, son los tres parámetros ocultos que tenéis arriba, input type hidden, y el parámetro text area con el texto que escribamos. Así como en el caso de que hubiera información multimedia, todo lo que esté asociado a esa multimedia, como el fichero con la imagen, la dirección del vídeo de YouTube, etcétera. Y luego el texto que aparece en el botón, que sería ese post que veis entre button y / button. Vamos a ver un poquito de introducción a CSS, siguiendo con el ejemplo anterior. La cita en este caso dice que aprender HTML y CSS es mucho más desafiante de lo que solía ser. El diseño de web responsive, que sería aquel que se adapta tanto a los móviles como a pantallas grandes, añade más capas de complejidad a la hora de diseñar y desarrollar sitios web. CSS esas son las siglas de Cascading Style Sheets, un lenguaje que permite separar la presentación del contenido en un documento HTML. Fue creado, fijaos que habíamos visto que a principios de los 90 se había creado el HTML y el CSS vino un poco después, en ese intento de hacer una separación de la semántica, es decir, de la estructura del documento. Por ejemplo, un periódico pues está compuesto de artículos que pueden tener secciones, y luego esos artículos se pueden pintar de una manera u otra. Se pueden ver en una impresora, van a salir de una manera, en una pantalla, un monitor grande van a salir de otra manera, en un móvil de otra manera diferente. Incluso pueden cambiar los colores según las preferencias del usuario. Y todo eso, todo ese aspecto, todo ese diseño no tiene tanto que ver con la estructura del documento, sino con la presentación. Entonces, CSS se encargará de la presentación, mientras que HTML se encarga de la estructura. Además, distintas páginas web pueden compartir un único fichero o varios ficheros .css, de manera que haciendo un solo cambio en ese fichero se pueda cambiar el estilo de un montón de elementos dentro de las distintas páginas web, sin necesidad de ir editando cada una de esas partes por separado. El adjetivo este de cascading establece un esquema de prioridad que determina qué regla de estilo se aplica si hay más de una regla que casa con algún elemento particular. Pues, por ejemplo, puede haber un fichero CSS y luego puede haber un atributo style dentro de una página web. O puede haber una clase en un elemento que pertenezca a otro elemento mayor, y en qué sentido o de qué forma se van heredando las distintas propiedades. Entonces, a esta serie de reglas o este esquema de prioridad lo que se conoce como hojas de estilo en cascada. Aquí tenéis un ejemplo relacionado con el formulario de antes. Con el text area vimos, vamos a ir un poco hacia atrás, vimos que aquí dentro del text area teníamos una clase o el atributo clase que decía que fuera de tipo TML com text area y TML write with, es decir, dos nombres de clase asociados a ese text area. El primero de ellos, pues lo que dice, por ejemplo, es que no sea resizeable, o sea, que no se pueda cambiar el tamaño
del text area, que por defecto sí se puede cambiar. Porque no, en este caso pues interesa que se mantenga pequeñito, que el número de caracteres no cambie, que no nos estropee el diseño de la página, pues decidimos ponerlo de esta manera. Y el otro atributo, o la otra clase, perdón, tml_write_with, en este caso he cogido un ejemplo que tiene que ver con el diseño responsive. Esta sintaxis que veis en la pantalla, @media only screen and max width 590 píxeles, lo que dice es que en el caso de un móvil o cuando la pantalla sea más pequeña que 590 píxeles de ancho, entonces el ancho que se le da a este elemento text area sea 260 píxeles, mientras que si la pantalla es mucho más grande se le daría un ancho de 500 píxeles. Si la pantalla es, el ancho en ese momento es de más de 590 píxeles. De hecho, si tomáis el navegador y lo vais haciendo más pequeño con el ratón o lo vais haciendo más grande, veréis cómo hay un momento, un cambio brusco, donde cambia de 260 a 500, de 500 a 260. Si lo veis con un móvil, probablemente se verá en el ancho de 260, siempre que lo pongáis en vertical. Si está en horizontal, pues cambiará a 500 seguramente. Y siguiendo con el mismo ejemplo, vamos a hablar un poco sobre JavaScript. La cita dice que la fuerza o la fortaleza de JavaScript es que puedes hacer cualquier cosa. Y la debilidad es que lo harás. Es decir, te deja el lenguaje hacer muchísimas cosas, pero tienes que ser meticuloso y cuidadoso para no meter la pata. El lenguaje JavaScript es un lenguaje que tiene una sintaxis similar a C y un poco a Java, aunque es orientado a objetos. Bueno, realmente es multiparadigma, es decir, puede ser lenguaje funcional, puede ser imperativo, orientado a objetos, puede ser interpretado o compilado just in time, es decir, no es un lenguaje puramente compilado como el C, y se creó en 1995. Actualmente cualquier navegador moderno interpreta código JavaScript que puede estar incrustado en la propia página web en el fichero HTML o puede estar en un fichero aparte .js, que es lo que ocurre en la mayor parte de nuestro caso, ¿no? Tenemos un fichero que hemos visto antes, swap.js, que contiene casi todas las funciones que vamos a llamar desde el código HTML. Y este código lo que hace es añadir una serie de características interactivas para mejorar la usabilidad, mejorar la navegabilidad y la forma de mostrar dinámicamente todo el contenido. Veremos que este JavaScript interactúa con lo que se conoce como DOM o Document Object Model, que representa una página web, un documento, como un árbol, donde cada nodo es un objeto que sería una parte del documento. En el ejemplo anterior teníamos el text area, ¿no? Donde la zona donde se escribe el texto, y habíamos visto que teníamos el atributo onFocus que llamaba a la función spanTextArea con 3 argumentos. This, que se refiere al propio textArea, una cadena, hay un bastante chorizo, id un montón de letras -6, y luego un numerillo 6, ¿no? Y luego teníamos un contenedor o una etiqueta div que estaba oculta, que incluía el botón para publicar el post. Y estaba oculta porque hemos visto que tenía el atributo style display none, es decir, que no se muestre nada en la pantalla. Entonces, esa función spanTextArea con 3 argumentos, con 3 parámetros, está definida dentro del fichero swap21.92.js, la versión actual del fichero JS. Está definida como tenéis abajo. Lo que hay abajo ya sí sería código JavaScript. Aparece una serie de comentarios y la función se llama spanTextArea y tiene 3 argumentos: textArea elemento, identificador del botón y número de filas. Antes había dicho que eran 5 filas, pero se está pasando el argumento 6. Bueno, me equivoqué. No eran 5, eran 6. Da igual. Y lo que hace la función es muy sencillo, solamente 2 cosas. Hace textAreaElem.rows, es decir, la propiedad
rows o número de filas dentro del elemento textArea, que en este caso sería el textArea txt que se le está pasando. O sea, cuando aquí usamos el argumento this, nos referimos al elemento textArea donde está integrado este onFocus, y a ese elemento textArea .rows pues se le está cambiando el número de filas igual a el nombre del parámetro que tenemos aquí, del tercer argumento. El nombre del tercer argumento rows, que en este caso sería 6, pues se está haciendo textAreaElem.rows igual a 6. Eso automáticamente hace que se pase de una fila a 6 filas, que se expanda la altura. Y la segunda cuestión, la segunda acción que se hace es, dentro del DOM está document.getElementById, es una función, un método que permite buscar aquel elemento que se llame idButton, que es el segundo parámetro, en este caso id todo ese chorizo -6. Todo ese chorizo se hace para tener un identificador único, porque podemos tener en la misma página web un montón de elementos y queremos que sea un identificador único. Entonces está hecho con una función dentro del programa en C que genera el HTML que se manda al navegador. Hay una función que crea ese código único. Entonces ese código único del botón es el que se le manda a getElementById. Document getElementById busca cuál es el elemento textArea, perdón, cuál es el elemento del botón, no del textArea sino del botón. .style.display se refiere justo a la propiedad que teníamos antes, displayNone. Pues pasamos de displayNone a displayNada. DisplayNada significa que se elimine ese displayNone y por defecto se muestre. Por defecto cualquier elemento se muestra si no se le dice none. Entonces esto sería como quitar el comportamiento que hemos puesto explícitamente como none y dejar el comportamiento por defecto, que sería que sí se muestre. En esta parte vamos a ver cómo se programa en C en el lado del servidor, siguiendo la especificación CGI. La CITE dice que C es peculiar, es defectuoso y es un enorme éxito. Y es del creador del propio lenguaje de programación, Dennis Ritchie. El lenguaje C es un lenguaje imperativo, procedimental y de propósito general, y fue creado en los años 70 por Dennis Ritchie. Su uso actualmente está limitado casi exclusivamente a sistemas operativos, drivers de dispositivos, aplicaciones de sistemas empotrados y algunas bibliotecas. Y no se usa tanto, ya apenas se usa para software de aplicación. Y desde luego se usa muy poco para la web. Es decir, que en nuestro caso es un caso bastante peculiar. En C, para el que no lo sepa, supongo que la mayoría de la audiencia lo sabe, todo el código está contenido en funciones. En el ejemplo de abajo, la función se llama main. Los parámetros de la función se pasan siempre por valor. En este caso void significa que esa función no tiene ningún parámetro. Si la función tuviera parámetros que hay que pasar por referencia, se simula pasando punteros por valor. Y luego internamente dentro de la función refiriéndose al sitio donde apuntan esos punteros. En el ejemplo de la izquierda tenemos un programa mínimo, un hola mundo, que en la primera línea indica que los prototipos o las declaraciones de la función, en este caso printf, que se va a usar dentro de nuestra función main, están declarados dentro del fichero de cabecera standardinputoutput.header.h. La función main va a devolver un entero y no tiene ningún argumento. Llama a otra función printf, que es una función con un número de parámetros variable, donde el primer parámetro es un puntero a una cadena de texto, y después pueden venir una serie de parámetros, por ejemplo números que se quieran imprimir. En este caso no hay ningún parámetro adicional y solamente una cadena de texto que dice hola mundo, y el _n significa que haya un retorno de carro al final. Y luego la función devuelve 0, que es el código de terminación normal de un programa cuando no ha provocado ningún error. Siempre en C tenemos que crear esta función main, y esta función main podría llamar a otras funciones. En este caso llama a una función de biblioteca, no a una función que hayamos creado nosotros. C es un lenguaje compilado, no interpretado. Significa que tenemos que usar un compilador y crear un fichero ejecutable, que es el que se ejecuta directamente
en lenguaje máquina. En este caso lo hacemos en el entorno Linux con el programa gcc. gcc main.c -o sería -output main. Lo que dice es que el fichero fuente va a ser el fichero en blanco de la izquierda, el main.c, y el fichero objeto, o en este caso más que objeto, ejecutable, directamente se va a llamar main, va a tener el mismo nombre. Cuando lo compilamos no hay ningún error. Luego podemos ver qué fichero hay. ls-l, pues tenemos el main.c y luego el main que ha creado el compilador. Para ejecutarlo tenemos que escribir ./main y aparecería el mensaje Hello World. Bueno, esto sería un ejemplo, un esqueleto muy sencillo. En el caso de SWAT es un programa mucho más grande que ese, que hace muchísimas más cosas, pero el funcionamiento es parecido. Solo que en lugar de que nosotros en el intérprete de comandos, en el terminal, nosotros escribamos ./main o ./SWAT, pues va a ser el navegador, no el navegador, perdón, el servidor web, el Apache, ejecutándose en nuestro servidor web, el que va a invocar al programa SWAT cuando le llegue la petición por parte del navegador. Decíamos que en este caso seguimos la especificación Common Gateway Interface o CGI, donde ocurren los siguientes pasos. El usuario envía un formulario web como el que estábamos viendo antes cuando pulsábamos en el botón verde Post, un formulario que está en una página web, por ejemplo, clicando en ese botón. Entonces lo que ocurre es que los datos del formulario, todos esos argumentos como el text area y los otros argumentos ocultos que teníamos, se envían por el navegador al servidor web siguiendo una petición HTTP. HTTP, que es, sabéis que es por donde comienzan las direcciones URL, HTTP o HTTPS, pues especifica el protocolo que se utiliza para la transferencia de esa petición y para la transferencia del HTML en el caso de lo que devuelve el servidor. Pues se hace una petición HTTP que contiene una URL o una dirección que indica dónde está un programa o un script CGI dentro del servidor que normalmente estará en algún directorio llamado CGI-bin. Habitualmente ese fichero, ese script CGI, se puede escribir en un lenguaje de scripting como Perl, o podría ser cualquier programa compilado en cualquier lenguaje de programación. En este caso, en nuestro caso, compilado desde un programa en C. El servidor web, en nuestro caso es el servidor Apache, lo que hace es, cuando recibe esa petición vía HTTP, lo que hace es lanzar a ejecutar el script CGI. Cada vez que se hace un clic, se lanza a ejecutar ese script como un nuevo proceso, pasándole todos los datos, todos los parámetros a ese programa. La salida que obtiene o que saca el programa cuando se ejecuta, igual que antes teníamos el Hello World, pues esa salida, que normalmente es código HTML, se pasa al navegador del cliente usando de nuevo el protocolo HTTP en lugar de mostrarse en la pantalla. En lugar de que en el terminal aparezca Hola Mundo, pues se manda al cliente y el navegador ya del cliente, el Mozilla Firefox, por ejemplo, del usuario, lo interpretará ese HTML y lo mostrará en la pantalla. Aquí lo tenéis de forma gráfica. Arriba a la derecha estaría el ordenador del cliente que hace clic en el formulario. Ese clic hace que se envíen los datos del formulario que llegarán hasta el servidor. El servidor Apache llama al núcleo SWAT Core, que sería el programa ejecutable escrito en C, y compilado. Ese programa, entre otras cosas, hace consulta a la base de datos, en este caso MySQL, loguea el acceso, es decir, guarda en la base de datos lo que se ha hecho y genera todo el HTML, incluyendo los enlaces al CSS y al JavaScript, y lo envía todo de nuevo al cliente, que sería de nuevo pues, algunos de los dispositivos que tenga el cliente. Esto, para que se hagan una idea, se puede hacer hasta 400.000 veces en un día. Actualmente no tanto, pero
En el caso de SWAT en la Universidad de Granada se llegó a hacer 400.000 veces por día, incluso hasta 2.000 veces por minuto, lo que significa unas 30 veces por segundo. Es decir, se está lanzando a ejecutar SWAT Core 30 veces por segundo, pero tenemos que pensar que es un programa compilado y muy pequeño, del orden de 2 megas solo, es decir, cabe incluso en la caché del procesador. Un programa muy pequeño que lanza, que se ejecuta rápidamente y que probablemente ni siquiera está en disco, está siempre almacenado en memoria porque es de uso frecuente. En el ejemplo anterior, cuando escribimos el post en la ventana que está recuadrada en naranja y pulsamos en el botón post, recordad el código HTML que pintaba este diseño, donde teníamos el formulario y dentro de eso los parámetros ocultos, el text area o la caja de texto y la zona donde está el botón de abajo. Entonces ahí tenemos algo que no hemos visto hasta ahora, que sería la acción que se va a llevar a cabo cuando se mande el formulario. En este caso es https://opensource.org/en. ¿Y qué es ese opensource.org/en? Pues es una forma abreviada de escribir el nombre del CGI completo, que en nuestro caso es SWAT-en. Tenemos un ejecutable diferente para cada uno de los idiomas. En viene de inglés. Hay un SWAT-en para inglés, un SWAT-es para español, un SWAT-pt para portugués, etc. Dentro de la configuración del Apache hay una línea script alias /en y entre comillas /var /3w /cgi bin SWAT swan-en. Es decir, que cuando el Apache interprete o vea el /en, sabe que tiene que ejecutar el programa SWAT-en que está en ese directorio dentro del servidor. No se pueden ejecutar programas que estén en cualquier parte del servidor, solamente algunos para los que se tiene permiso. Estos serían los parámetros ocultos pasados a SWAT-en, que sería el código de acción. 1492 es el código de acción que sería recibir un post del usuario. SES sería el número de sesión, que nos indica, bueno, en nuestro caso no usamos cookies, sino que se van pasando los números de sesión y en la base de datos cada sesión tiene una serie de argumentos, una serie de parámetros de configuración. A partir de ese código de sesión ya se sabe quién es el usuario que está identificado y algunas otras cuestiones. Entonces ahí no aparece la clave completa, es un texto bastante largo que está cifrado y codificado en base 64 y que va a ser único, no va a haber dos sesiones con el mismo código. Y luego el parámetro who, que lo que nos dice es qué tipo de timeline estamos viendo, si es mi timeline, el timeline de los usuarios que sigo, donde hay posts solamente de los usuarios que sigo, o el timeline de todos. En este caso, pues el valor 4 significa que estoy viendo el timeline de todos. El text area, como hemos dicho antes, sería la caja de texto usada para escribir el post y luego el botón pulsado para enviar el post cuando hayamos terminado de redactarlo. Aquí tendríamos un código muy simplificado de lo que se ejecuta dentro de SWAT Core, dentro del programa escrito en C, en el servidor. Insisto en que es una simplificación de todo el código que hay, pero para que hagáis una idea de cómo está programado. Lo primero es que de alguna manera se consigue mediante la función getEnv y refiriéndose a la variable de entorno requestMethod, se consigue si el método es get o es post. El método get sería aquel en el que la cadena de la URL contiene los parámetros separados por ampersand, mientras que el post va de forma oculta, no aparece en la URL los parámetros. Luego el tipo de contenido, si es solamente texto o son datos, por ejemplo un archivo, se manda en content type. Entonces de algún modo en la variable content type, de algún modo lo cogemos utilizando la función getEnv. El if lo que dice es si el método es get, utilizando la función strcmp, que es como se comparan cadenas en C,
Si el método que nos ha llegado es get, se hace unas operaciones, y si el método es post, que sería en el else, se hacen otras operaciones. En nuestro caso el método va a ser el post, y lo que se hace es que la longitud del contenido se obtiene de la variable de entorno content_length. Se crea espacio en C para variables dinámicas. Hay que crear el espacio primero, pues se crea espacio para un string, una cadena que contiene todos los argumentos de llamada, que es lo que se conoce como query string, y pues se crea ese espacio utilizando la función memory allocation, malloc, de content length más 1. Bueno, el más 1 es porque las cadenas en C tienen un 0 al final. Y usando la función fread, que lee de un fichero, en este caso el fichero es stdin o la entrada estándar, se lee la variable query string, se lee content length char, es decir, si content length, por ejemplo, es 500, pues 500 caracteres a partir de stdin y se van a almacenar en query string. Bueno, en definitiva, lo que hace esta función sería leer de la entrada estándar en esa variable, ya tenerlo almacenado en una variable que es más fácil de tratar que no moverse por un fichero. En el caso de que el método hubiera sido get, la diferencia es que en vez de leer de la entrada estándar ya tenemos una variable que se llama query string, donde nos viene una variable de entorno y solamente tenemos que copiar, en este caso es con una función propia strcopy, parecida a la strcpy de la biblioteca estándar de C, pero con unas comprobaciones adicionales que hemos creado nosotros, y se copiaría lo que nos viene en esa variable en nuestra propia variable query string. Al final lo que hacemos es, mediante esta función par, bueno, fijaos que las funciones nuestras, la de antes era str-copy, esta es par-create list of parents. Todas nuestras funciones tienen un prefijo de 3 letras y luego un guión bajo que indica en qué fichero están, en qué módulo están. str de string, par de parameters. Todas las funciones relacionadas con tratamiento de parámetros comenzarían por par-bajo. Entonces, crear lista de parámetros lo que hace es crear una lista enlazada de todos los parámetros de llamada con una serie de atributos, cada elemento de esa lista enlazada, a partir de la cadena query string, de manera que luego sea mucho más cómodo consultar el valor de un determinado parámetro. Eso sería en cuanto a la entrada, cómo cogemos los parámetros. ¿Y cómo mandamos la salida? Pues hemos dicho antes que todo lo que se imprima por la salida estándar, en lugar de aparecer en el terminal, se mandaría a través de HTTP, el Apache lo mandaría hasta el cliente. Entonces lo que tenemos que hacer es generar todo el HTML de la página web. Empezamos no generando directamente el HTML, sino indicando cuál es el tipo de contenido que vamos a enviar. Se podría enviar un PDF, se podría enviar un zip. Pues en nuestro caso lo que vamos a enviar es texto en HTML. Entonces se hace siguiendo específicamente el protocolo HTTP, que hay que decir content type text/html y luego un doble retorno /r/n/r/n. Eso lo especifica así el protocolo. Luego el tipo de documento, doctype HTML, bueno, eso solo son cuestiones del protocolo. Y luego a partir de ahí ya escribimos todo el fichero HTML. En nuestro caso lo podríamos hacer con printf, lo podríamos hacer con puts, pero lo hacemos con una función propia que ya tiene una serie de comprobaciones adicionales. Nosotros realmente lo que hacemos es escribirlo todo en un fichero y cuando ya está ese fichero completo copiamos el fichero en la salida estándar. Entonces, htm-textf lo que hace es escribir un texto formateado con un número de parámetros variables, exactamente igual que el printf. Empieza con html, lenguaje igual a, y fijaos que aquí se sustituye el tanto por ciento s. Si sabéis cómo funciona el printf, esto funciona exactamente igual, se sustituye el tanto por ciento s por el parámetro de tipo cadena de texto que venga a continuación. En este caso es la variable esta lang, strlang id de global preferences language, es decir, del lenguaje que estamos utilizando. Esto sería el en o el es decir, una cadena de 2 letras que nos dice cuál es el idioma en el que está la página. Luego vendría el head/head, que como veis ahí contiene, entre otras cosas, el enlace al fichero CSS,
que en nuestro caso es una constante llamada CSS file, que cambia con la versión, como hemos visto antes, y el path, es decir, el camino donde está, que sería CFG de config, de configuration, URL SWAT public, es decir, la ruta completa de la URL donde está ese fichero, y lo mismo exactamente con el fichero JavaScript. En este caso se especifica con script type text barra JavaScript, en el caso anterior con link rel igual style sheet. Bueno, esto es simplemente escribir usando variables el texto que teníamos en el ejemplo de antes. Aparte de eso iría el título y otra serie de parámetros que van dentro de la cabecera. Y luego iría la parte del cuerpo. Body onload init, que ya lo habíamos visto antes, y todo el HTML dependiendo de la acción. Cuando se recibe un post, pues lo que hacemos es de nuevo volver a pintar el timeline, etcétera. Pues todo eso es lo que tiene que hacerse en la parte que está comentada aquí, como write HTML dependiendo de la acción. Aquí iría un montón de código, varios kbytes de código HTML que pintan todo el diseño, toda la estructura semántica que tiene la acción que estamos realizando en este momento. Y luego acabaríamos con el barra HTML, o el barra body y el barra HTML. Para que hagáis una idea de alguna función, esta función htmtxtf que tenéis aquí, casi al principio, esta sería la implementación. He puesto este ejemplo para que veáis cómo se implementa una función con del tipo printf con un número de argumentos variables que se especifica indicando, pues, por ejemplo, en este caso, un primer parámetro que tiene que ser fijo, en este caso un puntero a la cadena de formato, y luego puntos suspensivos que indicarían que a partir de ahí puede venir 0, 1, 2, 3 indefinidos argumentos. Por cada tanto por ciento especificador que haya dentro de la cadena de formato se espera un argumento. Entonces, ¿cómo se trata esto desde C? Pues aquí lo tenéis. Mediante una variable del tipo VAList, y lo que se mira es lo siguiente: si la cadena formato no es null, si formato de 0, es decir, si no es una cadena vacía, es decir, que realmente tenemos una cadena, si se pasan los dos if, entonces tenemos que llamar a estas funciones VAStart y VAEnd, donde le pasamos esa variable VAList y el formato. Y utilizamos una función magnífica y maravillosa que se llama VASPrintf, que funciona exactamente igual que el printf, pero donde nosotros le pasamos nuestra cadena formato y nuestra variable lista ap. ¿Vale? Simplemente ese código se utiliza en cualquier función de este tipo. Lo que nos devuelve VSPrintf es el número de bytes realmente impreso, siendo -1 si no hay memoria o se ha producido cualquier otro error, y eso tenemos que comprobarlo. Entonces, si el número de bytes impresos ha sido negativo, llamamos a una función nuestra que se llama que no hay suficiente memoria, y se escribe el HTML y todo indicando que se ha terminado. Eso no va a ocurrir normalmente, ese error no debería salir nunca, ¿no? Pero siempre hay que comprobarlo. Y al final lo que hacemos es llamar a la función htmtxt, donde ya le pasamos la cadena attr. Fijaos que attr es el primer argumento de VSPrintf, que igual que en el printf es donde se imprime realmente el texto. Por ejemplo, en el caso anterior, los argumentos de htmtxtf tiene un argumento aquí tanto por ciento s. Pues lo que se va a escribir en la cadena ttr será htmllang igual a comilla en o comilla es cierra comilla barra. Y esa cadena, que ya no tiene ningún especificador raro, sino que es solamente una cadena de texto, pues sería la attr que se manda a la función htmtxt que tenéis aquí a la derecha. Veis que htmtxt ya acepta directamente solo una cadena de texto sin formatear. Si esa cadena no es null y no es vacía, se llama a fputs, que manda a un fichero de salida, como habíamos dicho antes, no es directamente a stdout, sino a un fichero, y cuando se ha terminado de rellenar todo ese fichero se copia en stdout. Eso nos ha demostrado con el tiempo que es más eficiente
que ir mandando directamente a la salida. Si el programa por lo que sea tardara varios segundos porque hace consultas lentas a la base de datos, es mucho más eficiente directamente estar escribiendo en un fichero y una vez que tenemos el fichero relleno, copiarlo de un tirón a la salida estándar. Si se produce cualquier error o algo, siempre es más fácil, digamos, abortar esa salida estándar y mandar simplemente un mensaje de error. Y luego al final, una vez que se ha llamado html.txt, tenemos que liberar la memoria. Esto es C, así que todo lo que creamos tenemos que liberarlo. La función vas_printf crea espacio dentro del puntero attr y nosotros tenemos que liberarlo aquí al final. Fijaos que le estamos pasando el puntero por referencia, o sea, la dirección del puntero con ampersand. Eso ya nos da una idea de que internamente la función está asignando a ese puntero el valor devuelto por un malloc, por ejemplo, ¿vale? De forma que si no lo liberamos, vamos creando memoria y eso no es buena práctica. Un programador de C siempre tiene que ser muy cuidadoso a la hora de liberar todo lo que va creando. Bueno, una cuestión adicional es que para que funcione los CGI en Apache tenemos que hacer algunas cuestiones en la configuración. Por ejemplo, en CentOS, en nuestro caso, tenemos que editar un fichero llamado ssl.conf, que está dentro de este directorio etc httpd conf.d, y antes de la terminación esta barra virtual host tenemos que añadir estas líneas indicando cuáles son los alias para cada uno de los idiomas, de manera que cuando ponemos /es o /en se sepa encontrar dónde está el programa CGI que se va a ejecutar. En Ubuntu exactamente igual, solamente que cambia el path. En lugar de /3w /CGI bin, que es el sitio típico donde van a estar los CGI bin, donde están los scripts CGI en CentOS, pues están normalmente en /usr /lib /CGI bin. Y dentro de eso tenemos un directorio SWAT y dentro de ese directorio SWAT los diferentes ejecutables. Cuando compilamos SWAT core se generan esos 9 ejecutables. Pensad que una buena parte de los 2 megas y pico que ocupa el programa SWAT son las cadenas de texto de las traducciones. Si tuviéramos 50 idiomas sería un programa donde casi todo lo ocupa el propio texto, mucho más que el código. Entonces no tiene mucho sentido tener un programa enorme que solamente va a funcionar en un idioma. Tiene mucho más sentido por eso tener muchos programas pequeñitos y que se vayan cargando programas pequeñitos que son rápidos de cargar, ocupan poca memoria e incluso caben en caché. Entonces en Ubuntu, en el servidor web en Ubuntu, aparte de hacer esta configuración, tenemos que habilitar los módulos CGI y SSL utilizando las órdenes a2enmod, tanto para CGI como para SSL, y luego habilitar el sitio con a2ensite default-ssl. En este caso la configuración es default-ssl.conf, que está en ese sitio /etc /apache2 /sites available. Una vez que hemos visto cómo se programa un script o un ejecutable CGI en C para generar páginas web usando este protocolo, puesto que esta es la forma en la que está hecha SWAT Core, vamos a hablar un poquito más sobre SWAT Core, que no es un main tan sencillo como el que hemos visto de ejemplo, sino un programa bastante más grande. Vamos a ver algunas estadísticas. Aquí la cita me gustó pues porque llevo ya 23 años programando SWAT Core y dice que llegar a ser moderadamente bueno en programación me ha llevado 20 años más de lo que yo creía o de lo que esperaba. Y diría que no se puede decir que uno sea moderadamente bueno en programación ni siquiera llevando 20 años. Siempre se van aprendiendo cosas nuevas. Bueno, SWAT Core está escrito, como hemos visto y llevo diciendo un rato, está escrito desde cero en C. ¿Qué significa desde cero? Pues que C, por desgracia, pues no tiene biblioteca estándar para trabajar con páginas web, sino que, como habéis visto, hay que currárselo, hay que trabajárselo todo en detalle, tanto en la entrada, en el parseo, en el análisis de los parámetros que nos van llegando,
en leer un fichero cuando nos viene y guardarlo en disco byte a byte, o en ir generando la salida byte a byte. No tenemos una biblioteca que diga cógeme el tercer parámetro o el parámetro que se llame así, sino que tenemos que montárnoslo nosotros. Esto es muy engorroso al principio. Una vez que llevas ya meses trabajando y tienes un mínimo esqueleto hecho, la verdad es que ya te olvidas de eso, ya tienes unas funciones o te has creado tu propia biblioteca y ya no te preocupas, sino simplemente dices dame el parámetro que se llama de tal manera y tu propia biblioteca ya te lo busca. La ventaja principal de que esté programado en C, pues sobre todo la velocidad. Pocos lenguajes hay más rápidos que C. Realmente en el servidor el núcleo de SWAT Core, se ejecuta rapidísimo y el cuello de botella no está en absoluto en la ejecución de ese programa, sino en la base de datos. Yo he visto servidores con otras plataformas programadas en PHP que la carga de CPU llega a ser bastante alta simplemente interpretando PHP, ejecutando el PHP cuando hay un número de usuarios alto interactuando con la web. Sin embargo, aquí es muy difícil hacer un top, por ejemplo, en el terminal de Linux y ver el programa SWAT-en o SWAT-es. El SWAT Core, verlo ejecutándose es difícil, suele tardar milésimas de segundo. Lo que ocurre es que si la consulta que se hace a la base de datos en una ejecución de SWAT, puede haber cientos o miles de consultas a la base de datos, si hay algunas consultas de esas que sean lentas, no sé, imaginad que estamos mostrando una orla de estudiantes en una asignatura que tiene 5.000 estudiantes. Pues evidentemente la red es un cuello de botella, la base de datos es un cuello de botella, el navegador del usuario es un cuello de botella, pero la ejecución del programa en C no. Y en cuanto a la memoria, igual. La memoria consumida tanto por el código como la memoria que utiliza el programa es mínima. O sea, se hace un uso muy eficiente de la memoria. Esto llega a implicar que sea funcional. Hemos probado incluso una ejecución o un servidor de SWAT en una Raspberry Pi 2. No va a la misma velocidad, obviamente, que un servidor moderno y potente. Tiene un tiempo de respuesta un poco mayor porque sobre todo esas consultas a la base de datos se pueden hacer algo más lentas, pero desde luego es funcional. En lugar de que sea instantánea el pintar la página web, en SWAT normalmente vas clicando y es instantáneo. Si tiene una red rápida, una conexión con poca latencia, tu página se muestra en cuestión de centésimas de segundo. De forma que no hay diferencia entre que estés conectado a la red o que tengas tu propio servidor en tu ordenador. Sin embargo, con la Raspberry Pi sí se notaba, pues quizá a veces unos retardos de un segundo, de medio segundo, que lo hace puede parecer poco, pero una página web que tarda más de 2 o 3 décimas de segundo empieza a verse como lenta. Otra ventaja que veo personalmente es la estabilidad del código fuente sobre el tiempo. No es lo mismo hacer un TFG, por ejemplo, que tiene que funcionar en 4 o 5 meses y que básicamente el día en que muestra el TFG al tribunal te tiene que funcionar, o un proyecto para un cliente que tiene que funcionar durante 1 año o 2 años. No es lo mismo que una página en la que hay pocos programadores, tal vez un solo programador en algunas partes, y que tiene que estar funcionando durante 20 años y no puede estar reprogramando todos esos miles de líneas de código durante cada año, sino que tiene que haber una estabilidad de manera que tú te dedicas a programar una parte y hay otras partes que tal vez hagas 5 o 10 años que no las tocas, y esas partes tienen que compilar y funcionar perfectamente. Eso no ocurre así en todos los lenguajes ni con todas las bibliotecas, porque hay lenguajes que tienen bibliotecas que van cambiando, cada 2 o 3 años te las cambian, tienes que ir reprogramándolo todo, lo que antes funcionaba deja de funcionar. Y una ventaja que tiene C es muy sencillo, la biblioteca no tiene nada, pero lo que funcionaba suele seguir funcionando 10, 15, 20 años después. O sea, una función como esa VAS printf que hemos visto o printf no cambia el comportamiento de un año para otro. Desventajas, pues por supuesto que tiene muchas. C es un lenguaje de alto nivel que se puede considerar del más bajo nivel dentro de alto nivel, cercano casi al ensamblador.
Es decir, todo lo tienes que hacer tú, no hay una liberación de memoria automática, tienes que ser cuidadoso, no hay funciones potentes de biblioteca como puede tener Python. Es decir, casi todo lo tienes que hacer desde abajo. Entonces, claro, en un proyecto que quieres hacer rápidamente no vale. Para un proyecto muy a largo plazo como este, donde casi todo lo tienes ya hecho, pues la verdad es que en el fondo te preocupas del diseño, del CSS, de la conexión con la base de datos, y la parte del lenguaje C te ha hecho ya tal cantidad de funciones de biblioteca que al final casi no trabajas directamente con el lenguaje C, sino con otro lenguaje que te has inventado tú, que son llamadas a tus funciones. Aquí repetimos la gráfica de antes, cuando al principio veíamos la historia, con el número de líneas de código. Sé que no es una buena medida de la calidad de un programa el número de líneas de código. De hecho, muchas veces puedes pasar un mes programando y que el número de líneas de código baje, y eso es buena señal, significa que ha optimizado, que ha refactorizado. De hecho, veréis unas zonas planas que no significa que no se ha estado trabajando, sino sencillamente que se ha ido mejorando el código. Y es importante, si no vas mejorando el código, al final se convierte todo en un código espagueti, se pierde muchísimo tiempo. Conforme un programa va siendo más grande, cada vez dedica un porcentaje de tiempo mayor a mejorar lo que ya tiene frente a crear nuevas capacidades. Y esto en el fondo crea una asíntota, hace que una sola persona no pueda crear un programa infinitamente grande por mucho tiempo que tenga, porque al final, ya digo, puedes dedicar el 70 o el 80% de los recursos a refactorizar código, porque cambiar una función, el número de argumentos de una función que se llama 1000 veces, te puede llevar un día entero de programación. No es trivial, no es reemplazar, no es buscar y reemplazar, es ver en cada una de esas 1000 ocurrencias cómo le pasa los parámetros de forma conveniente. Entonces eso te lleva muchísimo tiempo y te queda poco tiempo para ir añadiendo nuevas características. Pero bueno, lo que sí podéis ver aquí es cómo incluso cuando acabaron los proyectos de innovación docente, la capacidad o las ganas de programar no cesaron, sino que aumentaron, como se ve en la pendiente de la gráfica. Actualmente, como veis ahí, estamos cercanos a las 325.000 líneas. Estas son líneas de código en C, y evitando, o sea, sin incluir las líneas en blanco, incluyendo comentarios, pero sin incluir las líneas en blanco. Yo la verdad es que cuando estaba estudiando la carrera, hacíamos programas de 1000 líneas, de 2-3.000 líneas los más grandes. En la tesis llegué a hacer un par de programas de 30.000 líneas y no creía nunca que una sola persona fuera capaz de hacer un programa de 300.000 líneas y llevarlo en la cabeza, pero la verdad es que con el tiempo suficiente todo se llega. Bueno, algunas estadísticas. Lo primero de todo, lo que tenéis en la figura de la derecha es la única vez que he gastado dinero y he sido poco ecológico, pero tenía el deseo de, digo, si todo se rompe, el papel al final lo aguantará todo y tener por lo menos una versión. Esta fue en 2017 la única vez que he imprimido todo el código de SWAT. Actualmente un poco más grande. Aquí en este momento iría por las 250.000 líneas y ocupa por las dos caras 6 tomos, como veis ahí. 6 tomos encuadernados, pues del orden de 300, 400 folios, así debe tener cada tomo, por las dos caras, para que hagáis una idea de lo que significa 250, 300.000 líneas de código. Actualmente son 425 ficheros, 211 ficheros .c, 214 ficheros .h y 5 ficheros de otro tipo, que sería el .css, el .js y algún otro. Hay uno en Python que se utiliza para enviar correos, en fin, hay algún otro archivo. Esas 211 ficheros en C tienen en total 4.694 funciones en C, programadas por mí, quiero decir, no de biblioteca, quitando las funciones de biblioteca, programadas, iba a decir por nosotros, pero la verdad es que esta parte concretamente la he programado prácticamente yo. Esto significa unas 22 funciones por cada fichero .c.
Al principio teníamos unos pocos ficheros con muchísimas funciones y luego hemos seguido algunas directrices que hemos ido aprendiendo con el tiempo, que nos han ido diciendo que es mejor compartimentar en ficheros más pequeños que hagan algo más puntual o más básico. El número de líneas en estos ficheros, que no son líneas en blanco, son 323.168 actualmente. Es decir, hay 283.710 líneas en los ficheros .c, 30.454 líneas en los ficheros de cabecera .h y 9.000 líneas en otros ficheros. Como hay 283.000 líneas y 211 ficheros, y 4.694 funciones en C, significa que cada función tiene en promedio 60 líneas. No sé si esto es una buena práctica, si los profesores de programación dirían que una función no debe tener tantas líneas. Bueno, 60 no es demasiado, desde luego en una pantalla grande pueden caber en una sola pantalla, es en promedio. Evidentemente creo que programo ahora mejor que hace unos años y probablemente ahora hago funciones pequeñas donde antes hacía funciones que tenían 200 líneas. Pero no es fácil refactorizar todo el código constantemente. Aquí tenéis algunas cifras, en este caso aportadas por OpenHub. OpenHub es una web donde puedes enlazar el código que tienes en GitHub, un código libre, y te hace un análisis, unas estadísticas. En este caso dice que son 364.000 líneas, porque contempla también algunos otros ficheros que no he programado yo, en este caso por ejemplo, los ficheros que hacen la API, que está programada en SOAP, y SOAP pues genera unas líneas de código que yo no las cuento como mías. Entonces yo creo que cuenta todas las líneas que hay en el proyecto y por eso aparecen unas pocas más. La base de datos, que hablaremos ahora después, el base de datos MySQL tiene 144 tablas, una base de datos relacional. El esfuerzo que estima, de acuerdo al modelo COCOMO, OpenHub, es de 95 personas años, es decir, una persona trabajando 95 años o 95 personas trabajando un año o algo así, ¿no? Bueno, realmente han sido 22 años y medio, 23 años por parte de una persona, lo real, ¿no? Y estima un coste de 5 millones de dólares, de los cuales, pues obviamente yo, quitando mi sueldo del trabajo, del que no me quejo, pues no tiene nada que ver con estos 5 millones de dólares. Las cifras que tenéis a la derecha, las veremos ahora después, corresponden a la app para Android. Vamos a comentar algunos aspectos relacionados con la base de datos. La cita dice que el análisis de datos es el futuro y el futuro es ahora. Cada clic del ratón, pulsación del teclado, deslizamiento o toque se utiliza para dar forma a las decisiones comerciales. Todo se trata de datos en estos días. Los datos son información y la información es poder. Aquí tenéis una representación de las 144 tablas que hay en la base de datos. Se trata de una base de datos relacional MySQL o MariaDB y las relaciones entre las distintas tablas, no todas las relaciones, pero las más importantes, están expresadas mediante las líneas que aparecen en la figura. Veis algunas tablas que son bastante importantes, como esta de aquí o esta de aquí abajo. Por ejemplo, la de abajo sería la tabla de los datos de los usuarios. Los usuarios pues están relacionados con la mayoría de las tablas, y las que hay aquí en la parte de arriba, de las que salen también bastantes flechas, tienen que ver con los países, las instituciones, los centros, las titulaciones y las asignaturas. Luego más adelante, cuando hablemos del timeline, nos centraremos en las distintas tablas del timeline, que son todas estas que tenéis aquí en un color rosa claro. Para hacernos una idea, para aquellos que no sepan muy bien cómo funciona una base de datos relacional, podemos hacer una simplificación imaginando que cada tabla es como si fuera una hoja de cálculo, donde hay una tupla o una fila, por ejemplo, en el caso de la tabla de usuarios, por cada usuario, y las distintas columnas son campos dentro de esa tabla. Por ejemplo, el año de nacimiento, el apellido, el nombre, el lugar de origen, es decir,
una serie de información, de apartados de información sobre cada uno de los usuarios. Exactamente igual ocurre pues con la asignatura o con cualquier otra relación. Por ejemplo, si queremos saber en qué asignatura está matriculado o inscrito un determinado estudiante, hay una tabla que relaciona la tabla de asignaturas con la tabla de usuarios, de manera que habría una tupla, una entrada, una fila en esa tabla para cada pareja usuario asignatura. Una sola tabla contendría todas las relaciones de todas las asignaturas para todas las titulaciones, centros, instituciones, etcétera, de la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, si consultamos buscando por el usuario, nos diría todas las asignaturas en las que está. Si consultamos por asignatura, veríamos todos los usuarios que están en esa asignatura. Es muy fácil, usando el lenguaje de peticiones, el lenguaje SQL, hacer consultas del tipo selecciona de esta tabla todas las filas que cumplan una determinada condición. Eso en inglés aparecería como select, los campos que se quieran, from el nombre de la tabla, where una determinada condición, por ejemplo, where código de la asignatura sea igual a 3 o where código de usuario sea igual a 5. Una de las tablas más importantes, la que almacena más información y con la que tiene que ver la cita que veíamos antes, es la tabla de log, que almacena todos los clics que se van haciendo. Ya vimos antes, al ver las cifras de SWAT, tanto en la Universidad de Granada como en OpenSWAT, que en el caso de la Universidad de Granada había 485 millones de entradas en esa tabla, es decir, 485 millones de páginas generadas o de clics almacenados. No se guarda absolutamente toda la información, pero sí guardamos información acerca de quién ha sido el usuario que ha hecho el clic, qué rol tenía en ese momento, si era estudiante, profesor, invitado, usuario, etcétera, qué acción realizó. Hay más de 1000 acciones que se pueden realizar. Una acción puede ser ver una lista de usuarios, otra acción puede ser enviar un mensaje. De ese tipo pues hay más de 1000, etcétera. Podemos ver, pues, por ejemplo, en qué asignatura, en qué fechas, etcétera. Por ejemplo, luego podemos extraer información en esta tabla como en los accesos por minuto durante un curso académico completo, que en el caso de España comienza en septiembre y finaliza en agosto o en julio. Bueno, nosotros lo consideramos siempre cuando comienza el curso a principios de septiembre. Bueno, entonces, en un determinado curso, el patrón que se cumplió, esto fue hace pocos años cuando la plataforma dentro de la Universidad de Granada se estaba usando más, era el que aparece en la figura. Como veis, en la gráfica azul muestra los accesos, los clics por minuto de los estudiantes en promedio. Veis que en promedio durante ese curso sería en los picos unos 150 clics por minuto. Esto supone pues más de 3 clics de media por segundo. Bueno, más de 2 clics, aproximadamente 2 y pico clics. Veis, por ejemplo, que de madrugada, aquí a la izquierda tendríais las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Los estudiantes hasta las 2, 3 de la mañana van haciendo clic. Luego hay un valle de 4 a 7 de la mañana donde apenas hay clics. A las 8, a las 7 y media, 8 empieza a haber más clics. Van subiendo toda la mañana hasta un pico que se produce entre las 12 y la 1 del mediodía, que es cuando, digamos, más estudiantes pues están dando clase o acaban de salir de clase o se han levantado, y los que trabajan, los que van a clase por la tarde y están ya consultando la plataforma. Luego, a la hora de comer, que en España es bastante tarde, alrededor de las 2 y media, las 3 de la tarde, hay un valle con menos accesos, y luego de nuevo por la tarde vuelve a haber más accesos, pues tanto estudiantes que tienen clase por la tarde como estudiantes que han tenido clase por la mañana y están consultando la plataforma por la tarde. A partir de la hora de la cena, que en España es a partir de las 9, 9 y media,
pues se produce una pequeña bajada, sería este valle de aquí, y luego ya sigue bajando y esto se uniría con la gráfica anterior. En el caso de los profesores, proporcionalmente vemos que son muchos menos accesos que los estudiantes. Los profesores acceden proporcionalmente un poco menos por la tarde que los estudiantes y mucho menos de madrugada, que a partir de las 12 de la noche apenas tienen acceso. Incluso se pueden observar comportamientos relacionados con las costumbres cotidianas. Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de 2010 se pueden observar unos huecos en esta gráfica que muestra en el eje X la hora del día, en el eje Y el día de la semana, y en colores más cálidos, más tirando a rojo cuando hay más accesos y más tirando a negro y azul oscuro cuando hay menos accesos. Todo esto sería la madrugada, esto serían las mañanas. Las líneas que son más azules corresponden al sábado y el domingo, es decir, a los fines de semana, y aquí se pueden ver huecos de los distintos partidos del Mundial de Fútbol. Por ejemplo, incluso si miramos la gráfica de este día concreto, a donde apunta la flecha, se puede observar incluso cómo hay acceso en el intermedio, en el descanso, en el partido de fútbol. La primera parte, acceso, y la segunda parte. Ya finalizando el partido, cuando menos acceso hay. También se puede observar unos picos bastante curiosos cuando hay muchos estudiantes en grupos numerosos, en asignaturas numerosas, por ejemplo, asignaturas que tienen 100, 200 estudiantes, a la hora de escoger grupos. Hay grupos que se abren automáticamente, la plataforma, el profesor lo deja programado para que se abran automáticamente a una determinada hora. Entonces, todos los estudiantes están pendientes y el más rápido es el que se queda con un grupo. Como puede haber grupos que estén más solicitados, hay mucho interés por hacerse con esa plaza. Entonces, aquí por ejemplo se puede ver como a las 9 de la noche se abrieron grupos y hay un pico bastante alto, en este caso de hasta casi 800, unos 750, 800 clics por minuto. A veces se han contabilizado, como decíamos en una transparencia anterior, picos de 10, 20 hasta 30 accesos o 30 páginas generadas por segundo. Para hacernos una idea de lo que significan estas cifras, lo que hemos hecho en este caso es construir un pequeño programa que a partir de la tabla de log, a partir de cada uno de los clics que se van haciendo, va generando un fichero WAV, un fichero de sonido, donde hay un golpe, un pequeño clic o clock cada vez que se produce un acceso. Escuchemos el sonido de los clics a la 1 de la mañana cuando hay pocos accesos. A la 1 del mediodía, cuando tenemos el pico normal de la mañana de máximos accesos. Y el pico cuando los estudiantes están eligiendo grupos. Hay que ver que cada uno de los clics que se van a escuchar supone decenas o cientos de accesos a la base de datos, de manera que si tenemos varios clics por segundo, bastantes clics por segundo, puede suponer varios miles de consultas a la base de datos, generación de la página web con HTML pues del orden de 10, incluso 20 páginas generadas, que incluso algunas pueden llegar a varios kbytes o incluso megabytes de datos en cada segundo. En esta sección vamos a hablar de otros módulos aparte del núcleo SWAT Core que constituyen también todo el sistema de la plataforma SWAT.
La cita elegida dice que construimos nuestros sistemas informáticos de la misma manera que construimos nuestras ciudades, con el tiempo, sin un plan, sobre ruinas. Bueno, esto la he elegido porque tiene que ver con el hecho de que conforme vamos construyendo un sistema a lo largo de los años, las tecnologías van evolucionando y a veces tenemos que hacer más bien una huida hacia adelante, seguir construyendo o parcheando sobre alguna elección que puede pensarse que no fue la más lógica en un momento dado. Podemos ver un ejemplo en la elección de SOAP, la tecnología SOAP, en lugar de otras tecnologías a la hora de hacer la API. Bueno, en aquel momento no conocíamos cómo se hacía un servicio web, no sabíamos que había otras tecnologías como REST y la tomamos como elección. Y a partir de ahí, una vez que está todo funcionando, es bastante difícil volver hacia atrás y empezar a construir todo desde cero. A veces hay que hacerlo, pero otras veces sencillamente se sigue hacia adelante. Uno de los módulos interesantes que acompaña al núcleo de SWAT es la gestión de las fotos de los usuarios. Hemos desarrollado desde casi el principio, desde los primeros años, distintos sistemas automáticos de reconocimiento, de detección de caras, de face detection, un problema distinto del face recognition. En este caso se trata simplemente de lo que hacen las cámaras digitales o las cámaras de los móviles, que sería detectar en una fotografía donde hay caras. Para esto lo que se ha hecho es entrenar un sistema inteligente con una red neuronal a partir de 90.000 fotos subidas por los usuarios. En 90.000 fotos, ejemplos positivos, ejemplos negativos, es decir, trozos de imagen que contienen una cara o que no la contienen. A partir de ese entrenamiento, utilizando un programa escrito en C++ y usando la biblioteca OpenCV de Intel, pues hay un programa que, usando esa red neuronal, decide si un determinado trozo de la imagen corresponde a una cara que está mirando de frente o no. Aparte de detectar que hay una cara, el programa exige una serie de requisitos como que la cara no esté girada, esté mirando aproximadamente de frente, que el fondo de la imagen sea suficientemente claro, porque luego queremos una foto tipo orla, no nos interesa que no se sepa dónde acaba la cabeza del usuario. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en la imagen de la derecha se han detectado 3 caras, 2 de ellas tienen un fondo demasiado oscuro, en la tercera tiene un fondo suficientemente claro, y lo que hace la plataforma es mostrarnos esa imagen, y de todas las caras que tuvieran un círculo verde alrededor, es decir, todas las que se han detectado mirando de frente con un fondo suficientemente claro, el usuario puede elegir cuál es la suya, de modo que si lo que se ha hecho es subir una fotografía con varias personas, el usuario puede elegir su fotografía. Este programa fue desarrollado originalmente por Daniel Calandria de forma altruista, es decir, no correspondía a un proyecto fin de carrera o trabajo fin de grado, pero luego Jesús Mesa, en su trabajo fin de grado, mejoró el entrenamiento y mejoró la tasa de reconocimiento. La versión nueva, aunque da algunos falsos positivos más que la versión original, reconoce mucho mejor, el porcentaje se eleva de un 90 y pico por ciento a un 99 y pico por ciento. Es decir, si se le pasa una fotografía de una orla donde hay, pues no sé, por ejemplo 200 o 300 personas, puede reconocer correctamente todas menos una o dos, o incluso todas, solamente que es probable que dé uno o dos falsos positivos, no sé, alguna zona de la imagen que parezca algo, unas manchas como una cara, pero que realmente no correspondan a un rostro humano. Otro programa, en este caso, que también lo realizó Daniel Calandria y también utiliza la biblioteca OpenCV de Intel, es el promediado píxel a píxel, tanto usando el promedio, la media, como la mediana, de todas las fotografías de todos los estudiantes de una determinada titulación. Por ejemplo, en la figura se ve la mediana de todas las caras de 2000
bueno, 2.531 estudiantes serían los que hay en el grado de estudios ingleses, y de ellos el 69% subieron una foto, es decir, es el promedio de 1.759 fotos. Se puede observar que tiene el aspecto de una mujer, bueno, pues por la forma de la cara o por el pelo. La cara no está definida, no está completamente definida los ojos, la nariz, la boca, porque no se alinean las fotografías antes de hacer el promedio. Es decir, está tal y como la reconoció el sistema de reconocimiento, tal como la centró ese sistema. Aparte de estos dos módulos de procesamiento de fotografías que acompañan al núcleo de SWAT, el propio núcleo tiene una API, es decir, una interfaz de programación para aplicaciones que permite desarrollar plugins o programas que mejoren la funcionalidad del núcleo y que se pueden ejecutar o bien en otros servidores o bien en dispositivos móviles. En el caso de los dispositivos móviles se han desarrollado 3 aplicaciones. Las 2 primeras están relacionadas directamente con la plataforma, la tercera fue un trabajo fin de grado un poco accesorio, no está tan digamos integrado con la plataforma. Las 2 primeras se trata de las versiones de app de uso de acceso a SWAT para Android y para iOS, que se llaman SWATroid y SWAT. La tercera fue una especie de trivial, como el Trivial Pursuit, es decir, una competición, un juego usando las preguntas que los profesores permiten que se tenga acceso a ellas de las distintas especialidades, de las distintas carreras. Cada uno de estos plugins, cada uno de estos programas interactúa con el núcleo de SWAT usando la API, y toda la descripción de todas las funcionalidades de la API, que como decía está desarrollada con la tecnología SOAP, se describe en este enlace que tenéis ahí. Ahí aparecería una descripción de cada uno de los parámetros que tiene cada una de las funciones, cómo llamarlas y cuáles son los resultados que devuelve. Hablamos un poco más ahora de estas 2 aplicaciones integradas con SWAT o acceso a la plataforma SWAT, que sería la versión de la app para Android, en SWATroid, que comenzó a desarrollarla Juan Miguel Boyero, y bueno, él comenzó y lo presentó como su trabajo fin de grado en el año 2010, y a partir de ahí pues bueno, fue el proyecto fin de carrera, en este caso no estaba todavía los trabajos fin de grado, pues fue desarrollando más y añadiendo módulos incluso cuando acabó su proyecto, y luego más adelante se ha encargado de hacer toda la integración de los trozos de código que van programando otros estudiantes, otros usuarios, otros programadores, ¿no? De modo que él siempre se ha mantenido como el líder de este proyecto y como el programador principal en la parte del cliente. Digamos que yo me encargo de hacer la programación principal en la parte del servidor, en la parte de la API, y el cliente, que en este caso, pues al ser Android está programado en Java, lo lleva el proyecto Juan Miguel. Abajo tenéis una serie de capturas de pantalla de la plataforma, y lo que aparece a la derecha en el teléfono sería el menú principal desplegado. Algunas de las capturas que tenéis abajo pues son la identificación, el menú principal, las notificaciones, las preguntas de tipo test, el acceso a los archivos, a la descarga de documentos, la inscripción en grupos, el control de asistencia, que se puede hacer en este caso también utilizando códigos QR. Hubo otros desarrolladores que han ido trabajando a lo largo de los años en su trabajo fin de grado. El primero fue Antonio Manuel Aguilera, que se encargó del control de asistencia con códigos QR. Elena Rodríguez, que se encargó de la descarga de archivos, el registro en grupos y los avisos. José Antonio Guerrero, que se encargó de mostrar información sobre la asignatura y del sistema de mensajería entre usuarios. Alejandro Alcalde, que en este caso no trabajó en su trabajo fin de grado, sino también de forma voluntaria el diseño del login y de la interfaz de usuario.
Rubén Martín, que se encargó de mejorar todo el sistema de mensajería, hacerlo mucho más intuitivo, mucho más usable, y también mejorar el control de asistencia. Javier Bueno López, que hizo un módulo de geolocalización en interiores que permite saber dónde está cada usuario que lo desee dentro de las dependencias del edificio. Y Sergio Rueda, que se ha encargado de integrar los juegos, que serían los test interactivos que se realizan en clase. Dentro de debajo de cada uno de estos usuarios he puesto enlaces a GitHub o a presentaciones donde aparece la parte que fueron desarrollando a ellos. ¿De acuerdo? Esta tabla ya apareció antes y habíamos resaltado la parte de la izquierda, y aquí lo comparamos el núcleo de SWAT que está a la izquierda con SWATDroid. En cuanto a las estadísticas que nos da la plataforma OpenHub, podemos ver que SWATDroid tiene actualmente unas 60.000 líneas de código, unas 17.000 descargas. Bueno, esta estadística obviamente no sale de OpenHub, sino del propio Google Play Store. El esfuerzo que estima la plataforma OpenHub de desarrollo sería de 14 personas año, y el coste estimado de cerca de $800.000. En cuanto a la aplicación para iOS, iSWAT, la versión actual ha sido desarrollada por Batelle y está programada en Swift. Ahí tenéis el acceso al GitHub donde se encuentra el código fuente. Tenéis abajo una serie de capturas de pantalla del login, del menú, de la elección de asignaturas, del menú principal, de contestar una pregunta en un juego, del usuario, la configuración del usuario, el listado de estudiantes y la descarga de un archivo PDF integrado también dentro de la app. En este caso no ocurrió lo mismo que Android, donde una misma persona, un mismo programador, se ha ido encargando de llevar todo el control de ese programa a lo largo de los años, sino que distintos estudiantes han ido en sus trabajos fin de grado, en su proyecto fin de carrera, haciendo distintas versiones de iSWAT, y cada uno de los que ha llegado después, partiendo de ese código original, en algunos casos rehaciéndolo completamente, pues han programado de nuevo o han montado toda la plataforma, toda la app, a partir de lo que ya había. En este caso comenzamos con Diego Montesinos, que en 2011 hizo una primera versión usando Objective-C, y luego ya el resto de versiones están programadas en Swift. Raúl Álvarez Hinojosa lo volvió a programar todo en 2016. Adrián Lara mejoró el programa de Raúl y añadió nuevas funcionalidades, y además fue el primero que ya lo subió al App Store de Apple, y luego pues Batelle el año pasado, en 2021, subió la versión actual. Aquí hay que decir que el modelo de subida de las aplicaciones en el caso de Android es distinto en el caso de Apple. En el caso de Android, una cuenta de programador, que creo que costaba antes alrededor de $25, ya permitía subir aplicaciones en cualquier momento. Incluso cualquier mejora de la aplicación se puede subir y está visible casi al instante. Mientras que en el caso de Apple, cada subida de la aplicación requiere una revisión manual, no sé si es manual o más automatizada, pero hacen una revisión que puede tardar varios días, y cuando se aprueba esa versión ya se publica. No se pueden estar haciendo parches o haciendo mejoras constantemente, porque cada una de ellas requiere revisión. Y además el modelo es que cada aplicación tiene un coste de unos $100 por año.